Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, iniciamos una nueva semana. Durante estos días hemos venido escuchando cómo el Señor llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. El evento de nuestras gotitas de esperanza de hoy, un exorcismo, quiere dejar claro cuál es la finalidad de la obra del Señor y por ende la de todo discípulo: combatir y vencer el espíritu del mal, pues cuando toma posesión del corazón humano lo esclaviza y lo aleja de Dios. Otra cosa que nos queda clara del relato es la impotencia que los discípulos tenemos para luchar solos contra el mal y vencerlo. En realidad somos muy débiles en esa lucha, y esa falta de fuerza se debe a la falta de fe. Sucede igual que a los discípulos en medio de la tempestad, mientras Jesús dormía. Se llenaron de miedo porque lo sentían ausente y al tiempo eran incapaces de hacer algo. Necesitarán aquella fe que escucha la palabra, la acoge y la vive. Solo esta fe hace presente por la acción del Espíritu a aquel que sentimos ausente. Sin su presencia, como nos muestra el relato, reinará la confusión, la discusión sin sentido y la ineptitud en la lucha contra el mal, lo que es el terreno propicio para que el demonio haga de las suyas. La entrada del Señor se abre con una pregunta: ¿de qué discute? Esto evidencia que sin su presencia terminaremos todos encerrados en rivalidades y discusiones estériles. ¿Quién es el más importante, el más capaz, el más inteligente, el más influyente? Al enterarse el Señor del motivo y de cómo sus discípulos no pudieron hacer nada, exclama: ¡Oh generación incrédula! Confirma que el motivo de su impotencia es la falta de fe, incredulidad, tan pertinaz, tan obstinada, que hasta pone a prueba la paciencia de Jesús. De ahí la pregunta: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Eso que sucedió en ese momento es lo que nos sucede todos los días, pues después de la Pascua el Señor no está aquí, ha resucitado. Se hará presente de una manera nueva por la fuerza de su Espíritu y como respuesta a una fe viva que sabe ver, escuchar y acoger. Según el padre del muchacho, el demonio es mudo, pero Jesús corrige diciendo que es mudo y sordo. La mudez representa la incapacidad de los discípulos, que no pueden hablar ni actuar, ni hacer nada, ni siquiera se atreven a preguntar, simplemente porque antes han sido sordos a la palabra de Cristo. El Padre se dirige a Jesús mostrando su necesidad extrema. También reconoce su poca fe, como que sí, como que no cree. Por eso le dice: si algo puedes, ayúdanos. De ahí que Jesús lo corrija. ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien tiene fe. Lo obliga a salir de una fe condicionada a una fe sin condiciones y suscita en el corazón de ese hombre que salga la oración perfecta con la que pide la fe auténtica que necesita para librarse del mal. Creo, ayuda a mi poca fe. La fe entonces no es una certeza o seguridad personal. No, la fe es el reconocimiento y confesión de la propia incredulidad con la certeza única de que todo es don de Dios. Don que con su poder Él nos comunica y con su poder hace posible el milagro que estamos implorando. Como efectivamente sucedió cuando Jesús increpó al espíritu inmundo diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Es un choque definitivo y vencedor que, aunque trabajoso y difícil, llevará a la victoria total en la cruz. El muchacho quedó como muerto, prefiguración de lo que será la muerte del Señor, que será al tiempo el pago por su victoria y por nuestra liberación. También es símbolo de lo que tendremos que enfrentar como discípulos. Solo en la entrega se alcanza el don. Solo con la muerte se alcanza la vida y la liberación definitiva de todas las fuerzas oscuras del mal. Todo termina con la invitación a orar. Oración verdadera que ya entendimos que consiste en, como el padre del muchacho, pedir el don de la fe, porque esta no es nuestra, es don de Dios. Junto a la necesidad de la oración se habla también del ayuno, que consiste en la ausencia que sentimos del Señor. Ausencia y ayuno que se sacia cuando aceptamos beber su mismo cáliz, cuando tomamos la propia cruz y lo seguimos. El ayuno indica tanto la muerte de Cristo como la del discípulo, que estará en ayunas de su presencia hasta que se decida hacerlo presente por la fe, escuchándolo y aceptando cargar la propia cruz. Finalicemos diciendo todos, junto con el padre del muchacho: creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Amén.
El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.